Vale. Bueno, me escucháis bien, entiendo, ¿no? No hacía falta el micro, pero si no aquí el compañero que lo está grabando lo va a tener un poquito complicado. Bueno, mi nombre es Gabriel Gutiérrez. Os agradezco un montón que hayáis venido un poco a compartir un poco esta charla que vamos a hacer así bastante distendida. Y bueno, vosotros estáis estudiando, entiendo, videojuegos. ¿Sí? ¿Sois todos de videojuegos? Y animación. Vale, pues entonces a vosotros os interesará bastante la charla. Todos los demás también, evidentemente. Lo único que voy a plantear toda la charla en función de un proyecto en concreto que es de animación, ¿vale? Para poder explicar más gráficamente. Bueno, básicamente lo, lo imprescindible es un poco sentar las bases de qué es lo que hacemos nosotros. Cuando digo nosotros, digo a la gente que nos dedicamos exclusivamente al sonido. Nos dedicamos exclusivamente al sonido para imagen, ¿vale? El sonido es una disciplina gigantesca, es enorme, porque el sonido se utiliza para música, se utiliza para imagen, se utiliza para espectáculos, para teatro, para infinidad de disciplinas. Bien, entonces digamos, es un campo gigante y a mí me gusta un poco siempre explicar y describir que nosotros hacemos sonido para la imagen. Cuando digo que hacemos sonido para la imagen, es hacemos sonido para imágenes en movimiento, que ya pueden ser un largometraje de imagen real, largometraje de animación, videojuegos, todo lo que tenga que ver con una sincronización, ya sea a nivel lineal o no lineal, con imagen, ¿vale? Entonces, eh, no sé si vosotros sois conscientes un poco de, ya no es la importancia del sonido, una cosa que a mí me gusta también explicar es lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de la importancia del sonido, para mí es muy importante identificar que no es una defensa del protagonismo que pueda tener el sonido. No, olvidémonos del tema egos, un poco el concepto de dictadura de la imagen, el sonido y demás, da igual. Nosotros estamos haciendo un delivery a una audiencia, le estamos entregando una historia que viene en un formato audiovisual y que se compone de imagen y sonido y lo que sea. Bien, entonces da igual qué es imagen, qué es sonido, lo que importa es el todo. Y el todo es cómo recibe la audiencia, el espectador, esa historia. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros contamos historias, ya sea en una película o en un videojuego. Son historias, a fin de cuentas. El jugador forma parte de una forma más directa y otro se entrega a escuchar y a ver algo que alguien ha preparado para ellos. Lo más importante es la historia. Por lo tanto, no hay que disociar tanto entre imagen y sonido. Sí, para nosotros y para vosotros como creadores, está bien que conozcáis la importancia del sonido en cuanto a qué podéis hacer con el sonido para mejorar vuestra historia. Tenemos un tema de lo que es storytelling y es la historia que estáis contando y un concepto que es el estímulo. Es decir, el espectador lo que va a ver es un principio, un nudo, un desenlace de una historia que le puede enganchar más o menos, cuanto más mejor, y un estímulo en cuanto a cómo de estimulante es eso que está viendo y oyendo, ¿vale? Hay películas que la historia deja muchísimo que desear, pero igual tiene unas secuencias de acción espectaculares que nos estimulan y nos hacen merecer la pena. Idealmente que tenga una combinación de ambas, pero hay películas que se basan más en la historia y películas que se basan más, digamos, en el entretenimiento, ¿vale? Y nunca nos metamos un poco a comparar unas con otras. Son diferentes, ya está. Lo importante es que funcione, ¿vale? Por lo tanto, con lo que a mí respecta es que seáis conscientes del potencial que tiene el sonido como creación y como forma de contar historias, ¿vale? Para ayudar un poco, no sé cuánto conocimiento tenéis vosotros con respecto a esta disciplina, voy a utilizar un cortometraje de animación de un compañero que es un crack, que es un gran artista que se llama José Corral. Él ha hecho varias piezas de animación, unas con muchísimo reconocimiento, y esto es lo último que hizo él. Entonces nos ha permitido utilizarlo, vamos a ver un poco y así podemos analizar el trabajo que hicimos con ello, ¿vale? Entonces, lo primero de todos, y a modo de spoiler, eh, os lo voy a reproducir como nos llega a nosotros, departamento de sonido, ¿vale? Yo a partir de ahora cuando diga nosotros digo los de sonido. Bien, pues vamos a echar un vistazo a qué es lo que nos encontramos nosotros. Antes de empezar.
No sé si es posible bajar un poquito la luz de allí. Bien, mejor. ¿Vale? Nosotros, bueno, aquí podéis observar, esto es un poco lo que nosotros recibimos antes de empezar. Bueno, de hecho, esto es imagen final. Nosotros no recibimos imagen final. Igual todo esto son maquetas, ¿vale? Esto es lo que hace él. Vamos a ver un ratito. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a ver. Esto es lo que recibimos nosotros. ¿Vale? Con ello, digamos que tenemos lo que, para ser honestos, no recibimos exactamente esto, tenemos unas voces de referencia, ¿vale? Que es lo que han permitido al animador a crear los personajes, sus movimientos, unos diálogos de referencia que él mismo grabó en su momento, ¿vale? Y luego hemos reemplazado con las voces que se han quedado definitivamente. Bien, vamos a verla ahora con sonido. Y si os parece, aprovecho y lo vemos entero, que son 12 minutos y merece la pena. Do you hear me? There's been a shooting at the Love Inn Motel. 2 agents down. I'm hurt chasing the suspect. Send backup. Fuck!
now because I'm running out of patience. You're putting the hostages at risk. We don't even know if they're still alive or not. You don't give a fuck about the hostages, do you, Captain? Motherfucker. Let me take a look. Are you happy? It's a dream. It's real. Tomorrow morning, Irina Barkowska flies to Argentina to begin a new life. You're thinking about him. When we settle down, we'll bring him. I promise you. A one-way ticket? Please let us go. You'll never hear from us again. Nobody will. We can't have you wandering around, not even 10,000 miles away. The past always comes back, Martin. We'll disappear. Like we were ghosts. You know, you're right. Like you were ghosts. So how's Irina? Is she still alive? That's a very nice name. Was that your idea? All clear. Clear. Okay, here we go. The sun's against us. He's got the advantage. What advantage? You're the GEO, for God's sakes. We gotta kill them as soon as possible, or we're fucked.
Do you copy? Now go kill those motherfuckers. Ханук, это ты? A job well done, a job well paid. Those whores are worth it. What's next? Secure a drug cargo at the port. Weapons? The same we used the last time. All agree? Let's drink to it. Katya, bring beer. I'll go. No. Where the fuck is she? Не плачь, сынок. Скоро мы будем вместе, обещаю. Я думаю о тебе каждый день. What the hell are you I'm doing? sorry. Please don't hurt me. Did you not hear me call your name? Who's on the fucking phone? Come here, goddammit. Get in there! You wanna leave? Take your passport, you silly bitch. Does anyone want her? She's second-hand, but still good stuff. Nobody buying? Do you want her? Martin, I'm talking to you. Do you want her? Don't go out. The sun's in their eyes. I'll try to reach the captain's car. I don't want to lose you, too. No doctor's coming. I gotta get you out of here. I took the safety off. All I have to do is pull the trigger. I love you, Katya. Katerina Trebinskaya from Russia. Take him to the Chinese brothel. You're coming to my house. Oh, shit! What a mess! Oh, my God. Oh, my God, she's still alive! Bring a paramedic in here! The girl's still alive! Now, don't you worry, sweetheart. Everything's gonna be all right. You're safe now.
Мама едет в Испанию. Ты знаешь, где это? Это далеко, на западе. Видишь того человека? Он обещал дать мне работу. Скоро у меня будут деньги, чтобы забрать тебя. Я должна идти. Будь умницей и помогай бабушке. Я люблю тебя, Ханук. Помни об этом. Бывает, свой паспорт. Bueno, pues, pues esta es la pieza de José Corral. Habéis podido ver un poco al principio que es nuestro punto de partida para el sonido y esto es un poco la pieza acabada, ¿vale? Realmente, aunque sea un corto, es una pieza bastante ambiciosa a nivel de sonido. No sé si habéis podido apreciar que apenas tiene música, es todo un poco diseño de sonido, el tratamiento de las voces. Habéis visto que el trabajo que hacen los actores con la voz es bastante delicado en cuanto a un poco el dramatismo que le dan a estos pequeños personajes que tienen una profundidad enorme gracias un poco a la profundidad de la voz, a la interpretación, ¿vale? Mi idea era un poco que veáis cómo desarrollamos esto en cuanto a lo que es nuestro planteamiento del proyecto de sonido, ¿bien? Entonces, nos olvidamos ahora de un poquito de la imagen, la vamos a poner en un segundo plano, la vamos a poner aquí de fondo y esta es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿vale? Voy a intentar ir comparando en la medida de lo posible qué cosas son parecidas, diferentes con lo que es imagen lineal y lo que serían videojuegos, que sería un poco, llamémoslo como, que no sería como un contenido lineal en el sentido que es variable, ¿vale? La gran diferencia entre el sonido que podemos hacer para videojuegos y para animación, ¿cuál podría ser la más grande de cara un poco al planteamiento del proyecto? ¿Qué se os ocurra? En cuanto a la creación de contenidos o una mezcla final, digamos. ¿Se os ocurre? Os podéis animar a... Por supuesto. ¿Quién decide? ¿Quién decide dónde está ese personaje? El jugador. Aquí no hay un jugador. Esa es la gran diferencia. Nosotros cuando hacemos, para la animación sería como, comparado con los videojuegos, sería el concepto de una animática. Es decir, siempre se va a reproducir igual, ¿vale? Nosotros creamos un contenido, creamos una mezcla. La mezcla es la fase final de nuestro diseño de sonido donde equilibramos los niveles. Se hace una sola mezcla o varias, pero se termina una, ¿bien? Cada vez que se dé play se va a reproducir igual, por lo tanto es lineal. Una vez terminado es siempre igual, tiene la misma duración. En el videojuego, excepto lo que serían los cutscenes o las secuencias, las animáticas, lo demás es variable. Efectivamente, el personaje puede estar en diversos sitios y la acción va a cambiar en función de lo que haga el jugador, ¿vale? Digamos que es algo no lineal, ¿bien? Aquí esto va a ser parecido a cómo haríamos una animática, ¿vale? En cuanto a la generación de contenidos, cómo creamos sonidos, es muy similar. Es decir, nosotros creamos sonidos para eventos concretos. El disparo de un arma, ¿vale? Nosotros lo creamos para esto y lo creamos para un videojuego. Es un disparo de arma. Luego, en el juego lo programamos para que se triguee cuando corresponda y en lo que es en la animática o en una animación lo ponemos y está siempre en el mismo sitio, siempre al mismo volumen. Esta es la gran diferencia con respecto a los videojuegos. Nunca está en el mismo sitio y nunca al mismo volumen. Si está lejos es más bajo, si está cerca es más alto, en fin, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar un poco cómo narices hacemos todo esto. Insisto en que esto es una producción
ligeramente ambiciosa para sonido, ¿vale? Esta aplicación es Pro Tools. ¿Os suena Pro Tools de algo? Sí. Pro Tools es, digamos, un estándar a nivel mundial para lo que es diseño, sonido y mezcla. Es también para grabación y producción musical. Pero, yo insisto, nosotros sonido para la imagen, por lo tanto no me voy a meter en música, es otra disciplina, ¿vale? Que también utiliza Pro Tools. Pero nosotros utilizamos Pro Tools como nuestra herramienta de diseño, sonido, composición y mezcla para imagen. Nos permite cargar nuestro vídeo y tenerlo ahí, y estas son nuestras pistas de audio. Esta es nuestra pista de vídeo que nos permite tener ahí cargada. Bien, y ahora tenemos aquí nuestro proyecto de pistas de audio. Entonces, aquí, como podéis observar, todas estas regioncitas, esto es un timeline que estáis acostumbrados a ver, bien, y todo esto son sonidos. El proyecto es de este tamaño. Yo voy bajando, son todo pistas de sonido, ¿vale? Todo pistas de sonido, voy bajando, sigo, todo pistas de sonido, voy bajando, sigo bajando. Todo esto es el proyecto de audio, ¿bien? Sigo bajando, todo esto es lo que habéis estado escuchando, ¿vale? Sigo bajando, ¿vale? Todo esto son los parámetros de mezcla y esto es el resultado final del trabajo. Todas estas pistas que habéis escuchado, bien, terminan en lo que llamamos un print master, una mezcla final. Este es un proyecto en 5.1, ¿bien? Lo que habéis escuchado es estéreo, es un down mix estéreo porque aquí no podíamos audicionar 5.1. Todas esas pistas que habéis visto terminan aquí, en un 5.1, ¿bien? Estos son 5.1, son 6, que son 6 canales de audio, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué son los 6 canales? ¿Lo sabéis? ¿Qué es un 5.1? ¿Qué es el 5 y qué es el 1? Sí, es un sonido envolvente totalmente. Ojo, estéreo podría ser un sonido envolvente también, ¿eh? Pero es un sonido envolvente, ¿por qué? Diferentes ángulos. ¿Cuáles son los ángulos de un 5.1? ¿Cómo se llaman? Bien. ¿Ibais a decir por ahí lo mismo? Perfecto. Y entonces, recapitulando lo que ha dicho el compañero, lo voy a invertir, 2 delanteros, 2 traseros, un central y un subgraves. Esos son 6. ¿Bien? Se dice 5, el sexto, el subgrave, es un canal que va por separado, porque es un canal exclusivamente dedicado al subgrave, ¿ven? A las frecuencias. ¿Qué es subgrave? Subgrave son unos sonidos que tienen una frecuencia que está cortada para que solo salgan, o sea, que no salgan nada de medios, nada de agudos, solo sale el sub. Lo más interesante del subgraves es que provoca un efectismo, aquí no lo hemos estado escuchando, si vosotros escucháis la pieza original 5.1, cuando disparan en según qué momentos, tiene un pequeño punch que vosotros lo habéis notado seguramente en el cine. Es el único sitio, digamos, fácilmente, una sala medianamente bien calibrada, que cuando entran escenas de acción o de terror o algo, se empieza a cargar y empezáis a notar cierta vibración. ¿Por qué? Porque las frecuencias graves tienen capacidad de transmisión mecánica. Por lo tanto, no solo lo estáis escuchando, sino que vuestra butaca puede vibrar un poco. Esto es de lo más interesante en trabajar. ¿Por qué? Porque nos permite aproximarnos más a la realidad. En la realidad hay todo un mundo de subgraves. Entonces, ¿qué pasa? Que es una cosa muy física. Tú te vas a un concierto de música y no os habéis notado de vez en cuando que hace así la camiseta, o si estás cerca de un altavoz te vibra el cuerpo. Estas son las frecuencias subgraves. ¿Y qué pasa? Que es muy físico. En nuestra creación de piezas audiovisuales, tanto en videojuegos como en cine, el subgraves es un elemento muy, muy efectivo para crear sensación. Puedes crear sensación de desasosiego, puedes crear sensación de violencia, que es un poco uno de los grandes contrapartidas de un poco del desarrollo de dispositivos móviles y demás, es que no existe el subgraves. Entonces, ¿qué pasa? Que son solo agudos. Entonces, tú esta misma pieza la escuchas por aquí y está saliendo por este altavoz. Solo medios y agudos, ¿vale? Entonces pierdes ese punch, pierdes efectividad. Por lo tanto, los que tenéis alguno tal vez tiene 5.1 en vuestra casa, lo notáis que su grado muchas veces incluso lo tienes que bajar porque es poderoso y se transmite mecánicamente al piso de arriba, al piso de abajo y puedes tener problemas con los vecinos. Pero, ojo, porque es una gran arma de efectividad. Bien, y sin despistarme mucho más, voy a los 6 canales y como bien dice vuestro compañero y siendo realmente precisos, los frontales, trasero y subgraves serían, si esto fuera una sala de cine, serían left, center, right, surround izquierdo, surround derecho y subgraves, que vendría debajo.
¿vale? En una sala de cine, estos altavoces, que son altavoces, son canales, están detrás de la pantalla. Las pantallas en las salas de cine son pantallas que están agujereadas, son pantallas acústicas que permiten que salga el sonido. Por lo tanto, detrás de la pantalla hay unos pedazos de altavoces muy grandes, que es izquierda, centro, derecha, y luego los surrounds izquierdo y derecho, que sí que los veis vosotros cuando vais a una sala de cine, se ven, ¿bien? Y luego el subgraves, que suele estar debajo de la pantalla. El subgraves emite de una forma omnidireccional, reparte la señal de una forma omnidireccional, a diferencia de los agudos. Bien, entonces, este proyecto, normalmente, aquí lo veis, la forma de modular de los canales, voy a intentar explicarlo un poco ágil, simplemente para que os situéis un poco. Este sería, ¿veis aquí las 6? Bien, izquierda, centro, derecha, surround izquierdo, surround derecho y subgraves. Como podéis observar, la modulación le llamamos a esta forma de onda, ¿bien? Es muy potente en el canal central. ¿Por qué puede ser? De una forma constante, fijaros, ¿dónde es donde más señal hay en todo el corto? Fijaros, hay un canal que siempre tiene información, mucha. ¿Por qué será? ¿Qué puede haber aquí que está siempre sonando? Las voces, el diálogo. El diálogo normalmente, no siempre, hay veces que lo movemos, suele salir del centro de la pantalla. ¿Por qué? Porque normalmente los personajes suelen estar ponderados al centro. Los primeros planos, los planos cortos, demás. Cuando de repente hay un plano muy general y tienes un tío ahí y un tío allí, pues tal vez. Pero es una convención. Normalmente la costumbre, y nunca hay normas, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero la costumbre es sacar el diálogo del canal central. Y luego tenemos izquierdo y derecho, como veis, son los dos a continuación que tienen más señal, y luego tienen los surrounds que tienen un poquito menos de señal, porque normalmente se mete menos información. Y luego fijaros el subgraves. Este es el subgraves, ¿veis? Aquí están los disparos, por ejemplo, las explosiones, algunos elementos, fijaros que son pum, 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 elementos así muy concretos. Bien, este sería el prime master. ¿Qué lo conforma el prime master? Que sería el máster de mezcla final. Todas las pistas anteriores terminan en 3 grandes grupos. Todos los sonidos que habéis escuchado terminan en 3 grandes grupos. Habéis visto un mogollón de pistas. ¿En qué 3 grupos se podrían dividir todos esos sonidos? No. Sería en cuanto a contenido. Eso sería en cuanto a frecuencias, ¿vale? En cuanto a contenido, de todas las pistas aquí que conforman lo que habéis escuchado, exacto. Diálogo, música y efectos. Todo, aunque llevemos n.000 pistas, todo al final se trata de agrupar en 3 grandes grupos, que serían diálogo, música y efectos. Y en este orden sería, esto se llama stems. ¿Bien? Stems, esto es idéntico para videojuegos, para animación. Este sería el stem de diálogos, este sería el stem de efectos y este es el stem de músicas. Como veis, solo hay 2 piececitas musicales. Bien, en toda la pieza. Todo lo demás son los efectos y los diálogos. Entonces, me vuelvo para arriba y vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poco el despiece. Esto de aquí, esto que veis aquí, serían los diálogos, ¿vale? Entonces, estos son, vamos a ver si nos ponemos estas pistas en input. Podemos escuchar teóricamente, en sol. Bien, pues aquí tenemos... I want a real doctor, Captain! Bien, todos estos trocitos... ¿Vale? Todos estos trocitos de aquí son los diálogos. Entonces esto es una edición, se ha hecho una grabación. We can't have you wandering around, Vale. not even 10,000 miles Se ha away. hecho, The past always comes back, ¿vale? Se ha Martin. hecho una grabación We'll y se ha hecho una disappear. edición. Entonces en esta edición se Like we were limpian ghosts. todos You know, los you're clics right. de las voces, suelen tener muchos clics de Like you were la propia ghosts. boca, se nivela, ¿vale? Y se hacen los de volumen, de ecualización, de reverb. ¿Qué es la reverb? Sí, en nuestro mundo postproducción artificial, ¿qué puede ser la reverb? ¿Y para qué nos vale? Exacto. Aquí habéis notado, no sé si os habéis fijado para pensar que
Estas voces se han grabado en un estudio, suenan completamente secas. Cuando decimos secas es que no se les ha sumado ninguna reflexión, es decir, suenan muy cercanas. ¿Bien? Tanto es así que cuando unos están lejos y otros están cerca no hay diferencia. Con las reverbs artificiales, nosotros lo que hacemos es recrear artificialmente esos espacios. Entonces, si habéis visto cuando se meten dentro de la cómo suena cuando se meten dentro de la caseta o de los distintos espacios que tienen sonido de ese lugar, o eso intentamos recrear, ¿no? Como cuando están en esta ubicación. ¿Se ve más o menos la imagen por aquí? Sí. ¿Vale? Entonces nosotros estos diálogos, como podéis ver, hay bastantes pistas. Normalmente para animación lo que hacemos es una pista por personaje, ¿vale? Porque así siempre tienen la misma ecualización, normalmente el mismo tratamiento. ¿Veis? Martin, Captain, Irina. Bien, hacemos una. Esto en una producción de ficción, de imagen real, es imposible, porque tenemos demasiados personajes, no podemos hacer uno por... Y aparte nunca tienen la misma sonoridad, porque están rodados y grabados en sitios diferentes, ¿vale? En animación, videojuegos, normalmente se graba en un estudio, por lo tanto siempre va a tener la misma sonoridad, por lo tanto es relativamente más sencillo. Bien, tenemos todo el despiece de los personajes, bien. A continuación, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos al mundo de los efectos. Dentro de diálogos, hemos dicho diálogos, efectos y música, ¿bien? Dentro de los efectos es un universo bastante grande. Los diálogos también, pero no me voy a parar mucho más, porque hay menos división. Los efectos dividimos, dividir no es no es una obligación, es una necesidad que nos surge para poder organizarnos un poquito mejor. ¿Bien? Entonces dividimos los efectos en tres grupos grandes. ¿Vale? Dentro del mundo de los efectos de sonido, en lo que habéis escuchado, dadme ejemplos. Efectos de sonido. ¿Sí? ¿Sí? Bien, con eso me vale, eso está muy cerca. Ambientales, los ambientes. ¿Qué son los ambientes en esta pieza? Normalmente son sonidos lineales que suelen durar de principio a final de una secuencia, ¿vale? Porque, digamos, como que te cubren una unidad de tiempo y de espacio, es decir, un lugar en un momento. Entonces, eso suele ser un ambiente similar. Es como nosotros vamos a la calle, son las 6, entonces escuchamos un tráfico determinado, ¿no? Entonces, nos vamos a las 11 de la noche, salimos ahí y ¿es el mismo ambiente? No. Pues esto es lo que nosotros recreamos. Entonces me voy a saltar los efectos y me voy a ir a los ambientes. Esto que veis en verde son los ambientes, ¿vale? Entonces, esto en verde, ¿veis? Que ocupa, esta es la secuencia, ¿veis? Esta duración es la secuencia. Bien, entonces, bueno, pues tenemos, aquí vamos a ver si... Utilizamos muchas capas, nosotros utilizamos como si fuera una paleta y trabajamos con muchas capas. ¿Vale? Ahí va una, de aquí arriba, otra, 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 otra. Otra. ¿Veis? Por lo tanto, utilizamos esto que veis aquí, normalmente no usamos un sonido, usamos una composición de distintos sonidos con distintos elementos. Habéis visto que unos tienen insectos, otro tiene aire. Sí. Sería la mezcla de eso, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos mucho? Porque son como colores. Tú haces un color, que es un azul, que tiene un toquecito de verde, un toquecito de amarillo, un toquecito, no lo sé. Y al final te hace un color. Pues este es un color global hecho de insectos, tráfico, no sé qué, no sé cuántos y tal. ¿Por qué tenemos también tantos? Porque como estamos trabajando en multicanal, utilizamos diferentes para el centro, para el estéreo, para el surround, tratando de crear esa sensación envolvente que comentabais antes. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando distintos elementos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros en última instancia y en primera instancia siempre? Tratar de copiar la realidad. Nosotros, para meter al espectador en
situación, tratamos de meterle en un entorno que sea creíble. ¿Y cómo es un entorno creíble? Parecido al que podríamos escuchar nosotros, el que nos queramos nosotros imaginar, como es este caso en concreto. Entonces, ¿cómo escuchamos nosotros en la realidad? Pues escuchamos multicanal, ¿vale? Y con distintos colores también, y escuchamos distinto allí y aquí, y tenemos una información sobre posición que nosotros tratamos de emular. Este es un formato 5.1. 5.1 ahora mismo es un formato relativamente básico. Tenemos el 7.1 y tenemos el Atmos o los sistemas inmersivos que estamos utilizando bastante ahora y que, si no habéis oído hablar de ellos, muy poquito vais a tardar. Son formatos que son infinitamente más grandes que un 5.1. pero son más difíciles de entender. ¿Bien? Entonces, yo creo que... Y en instancias se arrancan desde una especie de 5.1. Ambientes. Otro gran grupo que habéis dicho son los efectos. Me voy a saltar a otra sección de nuestra sesión aquí, de Pro Tools. Y entonces, los efectos... Vamos a ver, porque no me van a caber aquí en la pantalla. Vamos a ver. Todo esto que veis de azulitos, ¿lo veis? De azulitos. Desde esto que pone A... Todo lo que viene con las letras, todo esto son efectos, ¿vale? A, B, C, D, E, F, hasta la G. Bien, todo esto son efectos. Bien, ahí van los disparos, ahí van las puertas, ahí van los golpes, ahí van los coches. ¿Ven? ¿Por qué hacemos A, B, C? ¿Por qué separamos? Sí. Dividimos. Nosotros somos muy organizados. Somos muy organizados porque luego todo esto hay que mezclarlo. Y nosotros, como habéis visto, usamos muchísimos elementos para un solo sonido, ¿vale? A ver un ejemplo. A ver, ¿dónde puedo irme? Por ejemplo, aquí. ¿Esto qué es? Puerta. Pues mira, esto es una puerta, ¿vale? Bien. Esta puerta está compuesta de este y este. ¿Bien? Esto es una exageración. Aquí nos hemos pasado. Realmente lo ideal es poderlo resolver con menos sonidos. Pero ¿qué pasa? Que todos nos gustaban un poco. ¿Y qué hemos hecho? Hemos usado la combinación de todos, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿por qué lo tenemos agrupado en C? Porque luego todo esto lo tenemos que mezclar. Y cuando estamos mezclando, estamos con el dire al lado y entonces estamos diciendo, súbeme la puerta, bájame los disparos, súbeme tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes 7 pistas por cada elemento, pues de repente vas con 7 faders, porque cada uno de estos es un fader. Un fader es esto, ¿vale? Cada uno de estos sonidos, esta es la puerta, ¿bien? Esto que veis en solo, esto es solo, ¿bien? Esto es la puerta que acabamos de escuchar, ¿vale? Entonces, esos son los faders. Entonces, me dice el dire, súbeme la puerta. Pues yo no puedo coger solo con la puerta y subir los 7 faders. Entonces, ¿qué hago? Agrupo en un grupo que se llama C y tengo un solo fader que mueve todos a la vez. Entonces, cuando estoy en una secuencia que tiene disparos, coches, puertas, golpes y tal, pues con pocos faders puedo mover unos volúmenes muy grandes de pistas. ¿Bien? Entonces, estos faders que veis aquí reproducen el volumen al que está hecho, al que está reproduciendo cada sonido. Entonces, os voy a dar un play en... A ver, una parte así un poquillo movida. Aquí. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo. Vamos a ver cómo reproducen estos faders. Ahí va. ¿Veis? Esto sería C. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ventana que veis aquí tiene una ventana gemela que son los volúmenes de reproducción de cada una de las pistas. Se automatizan porque lo que hacemos es grabar los niveles y los podemos modificar en cada momento y poder dar play y que se reproduzcan siempre igual. Sí. Pues realmente tú puedes tener, o sea, el proyecto puede tener... Normalmente lo que haces es tener un número determinado de faders, que pueden ser 8 o pueden ser 40, y luego tú trabajas por capas. ¿Vale?
Entonces tú vas por capas. Dices, capa, efectos, capa, tal. Y con los faders que sea, puedes tener 8, lo único que tienes que hacer muchísimas capas, o si tienes más, pues es más fácil porque puedes tocar más cosas a la vez. Bien, aún así, puedes hacerlo sin mesa de mezclas, porque puedes hacerlo virtualmente con esto. Es muchísimo más incómodo, ¿vale? Muchísimo más incómodo. Claro, un proyecto, efectivamente. Por ahí el tener un poco una consola donde puedas un poco cargar todas estas cosas. Bien. Vale, pues entonces, por ejemplo, vale, otro gran grupo. Es que os quiero, antes de que luego se quedará un poco corto, y esto es una cosa muy extensa, os quiero enseñar una cosa importante, entonces voy a agilizar un pelín aquí. El otro gran grupo, hemos dicho efectos, hemos dicho ambientes. El otro grupo, ¿qué podría ser? Esto va a ser difícil de que identifiquéis. Es un tipo de efecto. Sí, pasos. Pasos. Foley. Se llaman Foley o efectos sala. Foley, ¿os suena el concepto Foley? Para videojuegos es vital. Bueno, para todo es vital. Foley es un tío que se llamaba George Foley, o Jack Foley, que inventó la técnica de de grabar sonidos en sincro con la imagen. Entonces se le ocurrió al tío que daba play al vídeo y entonces se ponía micrófonos y según iban andando se hacían los pasos. ¿Lo habéis visto en algún...? ¿No? ¿Sí? ¿Os suena? Bien. Los Foley son importantísimos, tanto para cine como para videojuegos, porque nos da realmente es lo que da una de las grandes cosas que da el carácter cinematográfico a los contenidos audiovisuales, y es que oyes todo tipo de detalles. Normalmente son sonidos asociados a la fisicidad de los personajes, son los pequeños sonidos. Entonces, aquí lo habéis visto, aquí son, en esta plantilla de trabajo, son estos que veis en morado, este paquete de aquí, estos serían los Foley. Vamos a ver si reproducimos, por ejemplo, un poquito por aquí, a ver, input, a ver si alguien camina. Ahí va. Ahí van caminando. ¿Veis? Estos son, por ejemplo, los pasos, pero Foley no es solo pasos, es movimiento de ropa, los billetes, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces, esto normalmente se hace en sincro. Se graba en sincro, distintas superficies, madera, hormigón, baldosa. En las voces, sí, normalmente. Insisto, no hay fundamentalismos no, pero en teoría sí, va en las voces, va en las voces. Porque en las voces tú grabas las respiraciones y demás, y ¿por qué se divide claramente? Porque el tema de diálogo, música y efectos es porque tú necesitas sacar un máster final que no tenga diálogos. ¿Por qué? Para que lo doblen a otros idiomas. Entonces la respiración entra en un terreno peligroso. Si lo metes en efectos siempre va a estar. Entonces tienes el típico caso que está Nicole Kidman hablando en castellano y de repente una respiración que es de la versión original en inglés, qué cosa más rara, o no. Entonces normalmente las respiraciones, a no ser que sean de una criatura o algo, pero si son de personajes que hablan, normalmente a diálogos. ¿Vale? Bien, entonces estos son los Foleys, ¿vale? Entonces los Foleys saben más o menos de dónde se sacan, es decir, en un estudio con una pantalla y se graban. Para imagen, digamos, lineal se hacen en sincro, se hacen una sola vez, y para videojuegos, ¿cómo se hacen? Se graban colecciones, se utilizan pequeñas cinemáticas para grabar una colección de pasos, pierna derecha, pierna izquierda, no sé qué. Los pasos es lo más claro de Foley, pero luego tenemos ropa, tenemos mueve un vaso, las llaves, las monedas, todo este tipo de sonidos, ¿vale? Los pequeños sonidos. Y entonces, ¿qué haces? Que tienes una proximidad a los personajes que es muy, muy estimulante. Sí. Porque esto normalmente es una decisión del director de la obra, ¿bien? Entonces hay veces que es una secuencia súper delicada en la que de repente hay un momento violento en la que de repente el personaje está como gritando y con la voz desgarrada, con una respiración desgarrada, que al director le encanta. ¿Qué pasa? Que eso cuando se dobla, pues rara vez se mejora, se puede acercar un poco, entonces hay veces que lo quieren respetar al 1000%, no quieren que nadie lo cambie. Entonces el director dice,
no me lo toquen. Entonces se queda así. Pero hay veces que hay una frase muy próxima a esas respiraciones originales, o ya sea por delante o por detrás, y efectivamente hay una cosa ahí que yo mismo no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Cada caso es diferente. Nosotros hemos tenido casos de una forma y de otra, y tratando de defender creas una cosa un poco rara, no lo sé, pero es por este motivo. ¿Vale? Últimamente cada vez se hace menos. Muchas veces esas respiraciones se ubican en pistas opcionales, para que luego cuando están haciendo la banda en otro idioma se utilizan o no, en función de si se integra bien o así. ¿Vale? Este es el motivo. Bien. Efectos que habéis escuchado, las puertas, los disparos, los derrapes, no sé qué, los ambientes que habéis escuchado, esos insectos, eso, no sé qué, y los Foley, que os acabo de explicar cómo se hacen. Bien. Ahora, todo esto, que es, os lo puedo asegurar, es extremadamente divertido de hacer, es muy adictivo, porque cada vez que empiezas a colocar los sonidos a las imágenes, aquello empieza a cobrar vida. Bien. Una de las grandes preguntas, dices, bueno, pues qué divertido, ¿no? Entonces yo os doy esto y dices, bueno, pues ya sé un poco por dónde van los tiros. Entonces vais a empezar, entonces vais a hacer el diseño de ambientes. Entonces, ¿por dónde empezáis? Venga, se me ha ocurrido, venga, voy a meter unos insectos. Venga, pues, ¿qué hago? Buscas insectos, ¿dónde? En librerías, en una tienda, en el campo. Bien, aquí viene otra de las grandes diversiones de esta disciplina, y es obtención de contenidos. Correcto. Sitios de dónde encontrar, es decir, ahora tenemos que armar todo este pollo y dice, a ver, ¿de dónde narices? Ya tengo, tengo ideas, sé lo que necesito, ¿de dónde lo saco? Bueno, pues antiguamente, lo que había eran unas colecciones masivas que eran muy, muy costosas, donde se iban utilizando los sonidos de librerías, digamos, comunes, y vamos tirando ahí. ¿Qué pasaba? Que de repente todas las producciones sonaban igual. No igual, pero quiero decir, yo oigo películas que de repente oigo una puerta y digo, esas son ideas, la 2035, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces, eso era antaño, y poco a poco se fue desarrollando, gente empezó a salir a grabar sus propias cosas, y entonces ahora está lo que llamamos el field recording, que es un poco vete y grábate lo que te hace falta, y te lo grabas tú. Entonces, ¿qué es? Es una grabación exclusiva, es original, que tiene una calidad excepcional, porque la has grabado, no está filtrada, no está comprimida, no está procesada, y luego encima es exactamente lo que necesitas. ¿Vale? O eso intentas, hay veces que no te sale. Entonces esto es el field recording. Otra de las opciones es, por supuesto, acceder a librerías comerciales, y luego hay muchísima gente muchas, digamos, grupos de trabajo que están sacando colecciones independientes, que es gente que coge y graba, tiene acceso a un tanque de la Segunda Guerra Mundial, un Stuart, no sé cuántos, y saca una colección solo de ese tanque. Y tú puedes comprar solo ese tanque. Entonces no tienes que comprar una mega librería que tiene de todo que no te hace falta, sino que estás haciendo un juego, yo qué sé, un juego de un Medal of Honor o alguna cosa, pues te coges este tanque, esta ametralladora y este no sé qué. Bien. Ahora, lo más chulo de todo, salir a grabar. Entonces, sobre todo sales a grabar cosas a los que tienes acceso. Es difícil tener acceso a helicópteros y a destrucción de vehículos, por ejemplo. Pero a grabar unos insectos sí que podemos. Bueno, pues entonces, ¿nosotros qué hacemos? Otra de las cosas, digamos, divertidas de esto es dotarte de contenidos. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí hemos escuchado coches. Pues venga, pues aquí va una grabación de coches, motores. Estos son los micrófonos, ¿vale? Esto es una grabación estéreo, esto es nuestro grabador de campo, y estos son los antivientos para que no nos estropee el viento el sonido que estamos buscando. ¿Vale? Estos son pasadas para una colección para Audi, ¿bien? Donde grabamos sonidos para coches Audi. Entonces aquí tenemos, como podéis observar, los vehículos los microfoneamos enteros, tenemos micrófonos en la parte de adelante que captan el motor, tenemos micrófonos en el escape, cerca de las ruedas, y luego en el exterior para grabar pasadas. Lo que hacemos es, en una sola toma, grabamos muchos puntos de vista, ¿vale? En plan de hacer, grabo una pasada. Pues no, en el mismo movimiento, en la misma acción, me grabo el motor acelerando, la pasada, el escape y demás. Esto, por ejemplo, digo, por poner ejemplos de cosas que habéis escuchado, ¿vale? No serían estos coches los que hemos usado en ese corto, pero bueno, aquí esto es otra pasada. Bien, esto, por ejemplo, para Mundo Need for Speed, estos juegos de coches, todo está hecho así. ¿Qué tienes? Tienes una exclusividad absoluta, es decir, tienes
Audi, el RS4, ese sonido específico. Y luego que tienes una acción concreta, que es la que te hace falta. Lo más difícil es editar coches cuando no tienes las acciones concretas. Estás intentando hacer una llegada, pero te lo haces con un acelerón. Pues no. Puedes editar de principio, de final, el volumen, no es lo que es. Bien, a ver, más cosas. Esto es, por ejemplo, pues ya os digo, la grabación. Esto que escucháis, este soplo, esto es la grabación de la videocámara. Esto es que suena, estoy viendo, pues ya. Ese tipo de soplo que conocéis perfectamente, que se os graba en el teléfono cuando grabáis vídeo y si sopla, bien. Estos, que son los antivientos, evita que eso pase en nuestras grabaciones, ¿vale? Son micrófonos ultrasensibles que si no llevan esto tienen ese tipo de sonido que te estropea la toma, ¿vale? Vale, esto sería grabación de efectos, ¿vale? Estos son efectos de coches, bien. A ver, pues esto es, por ejemplo, otro coche. Este es un Mercedes, un GLK. Entonces aquí podéis ver pues un poco los micrófonos que colocamos, pues colocamos uno en cada rueda, otro que apunta al motor y luego tenemos micrófonos pequeños, inalámbricos, parecidos a este, que metemos dentro del motor. Entonces que tenemos distintos sonidos, esto para los videojuegos es importante porque tienes en una misma toma el sonido de dentro del motor, un sonido de interior del coche, de exterior, porque metemos micrófonos dentro también, son grabadores de sonido multicanal y entonces lo que hacemos es microfonear entero el coche, el vehículo, y empezar a rular. Más lento, más rápido, ¿vale? O sea, no hacemos colocar los micrófonos. Los micrófonos los colocamos una sola vez antes de la sesión, ¿vale? Este sería el grabador. ¿Vale? Este es el grabador que utilizamos, ¿bien? Que es un grabador profesional multicanal y entonces aquí tenemos los distintos micros que tenemos, ¿vale? Esto es el motor exterior, motor interior, el siguiente son el interior del coche, que es un estéreo, ¿vale? Y luego tenemos un ambiente y los exteriores de las ruedas, ¿vale? Entonces ya tenemos el coche microfoneado por dentro y por fuera y entonces hacemos una grabación. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos es tratar de crear sensaciones metiendo al espectador o al jugador en la realidad que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo haces que un tío se crea que va dentro de un coche a toda velocidad? Un tío dentro de un coche a toda velocidad. Y entonces te lo crees. A ver, esto es recreación de la realidad, de sensaciones, ¿bien? Hay otras veces que lo que creamos es construir diseños que sean total y absolutamente irreales. Eso es otro campo que es el diseño de sonido, en el que utilizamos también grabaciones originales, pero están procesadas, están tratadas, están trabajadas de otra forma, ¿vale? Vamos a lo que serían un poco las grabaciones de contenidos en bruto. Bien. Bien, esto sería grabación de... Vale, grabación de vehículos. Bien, ahora, los disparos que habéis escuchado, por ejemplo. Pues vamos a grabaciones de armas. ¿Qué hacemos? Para que las armas suenen como reales, lo que hacemos es grabar armas reales. Entonces, en vez de poner 8 micros, ponemos pues muchos más. ¿Por qué? Porque estas son grabaciones que cuestan muchísimo dinero, son muy caras de hacer, y lo que intentamos es cubrir todos los ángulos posibles de una grabación realmente. Bien, entonces lo que hacemos es, esto sería munición real, porque es diferente la munición real de la munición de fogueo en cuanto al tipo de sonidos. Este está grabando los sonidos, que las normativas son mucho más altas para armamento. Y entonces lo que hacemos, por ejemplo, igual, trabajamos con perspectivas. En una sola grabación, en una sola acción, tratamos de cubrir todas las perspectivas posibles. Entonces tenemos micrófonos desde el punto de vista del que dispara, micrófonos del cañón. Y luego micrófonos a 100 yardas, 200 yardas, 500 yardas. Micrófonos que apuntan a las montañas, apuntan a la parte de abajo. Entonces, look at the size of those rounds. Pack a magazine. ¿Vale? This 230 grain or 147? It's 230. Y ahí, pues bueno, eso es un mortero. Fun times, huh? Yeah, Y ahí todo. guns. Oh, I can't see that. Yeah, did you hear the action on this, Mark?
No. Oh, yeah, that is going to be a sweet recording. Oh, yeah. Well, the Browning is nearly as good. Better in some ways, Veis but los certainly micrófonos as colocados, interesting. este micrófono para coger este, y luego este es el del punto de vista del tirador. Entonces, por ejemplo, en un videojuego tienes el del punto de vista de que dispara, o si estás siendo disparado, tienes eso mismo. Es decir, la jugada es, este tío dispara, con ese mismo sonido, ese sonido está grabado con todas las perspectivas posibles. Hay micrófonos por allí puestos también. Entonces, por ejemplo, en un videojuego o en una película, si digamos el espectador está aquí, o sea, o el personaje está aquí, utilizas esos micros, ¿bien? Como que te está siendo disparado, ¿vale? Estos son armas de pequeño calibre. Insisto, munición real. Suena diferente, el proyectil surcando el aire tiene un sonido que las balas de fogueo no tienen, ¿vale? Armas automáticas. Thompson M1A1 45 Normalmente se van submachine cantando y gun. se van identificando cada una de las armas. This is a very nice setup right here. Pre-64 Model 70 Winchester 300 Win Mag. Estos suenan. Machine gun. Si notáis, Caliber tiene el 7 disparo y luego 57 tiene Mauser. ese sonido. Ahí lo escucháis. Esto es el proyectil surcando el aire. Eso, yo imagino que es una guerra real, que tiene que oír tanto de eso que luego en recreación de batallas y así. 1917A1 Esto es una Browning. 3006. Estos son... Es muy chulo. Y este un pequeño cañoncito que utilizamos luego para el sonido del mortero y así. Es muy cachondo. Okay, so you can't stand in front of the cannon. That's a good piece of advice. I don't even want to stand next to the cannon. Yeah. It's all kind of frightening. Yeah, this thing really sounds good. So Ahí eso, vosotros lo que estáis oyendo es el sonido de la cámara. Es un sonido muy comprimido. La potencia de ese cañoncito es enorme. Y lo único que como retrocede, está contaminado el sonido por el sonido You guys ready? ¿no? Y eso es un mortero. M29A1 importante 81mm mortar. Sí, lo que pasa es que apenas suenan los morteros. Mira qué bicho. ¿Ves? This is the last shot of the day, Gabriel. Disparos en interior. Y estamos muy cansados. Vale. And that's what we're going to shoot. Disparos inside a little room for the inside of the car. Blank. Interior wood shack. Bien, entonces, pues bueno, esto es bastante divertido de hacer y luego es un material, esto está grabado en 40 pistas. 40 pistas son 40 micrófonos, con lo que luego no puedes editar cada disparo 40 pistas. Lo que haces es un trabajo de compresión y de crearte combos de disparos más próximos, de disparos distantes, para tener, digamos, combos de un kit de pistas manejable, 3 pistas, 5 pistas. No trabajas con los 40 micrófonos porque pues, si en una secuencia que están disparando 6 personas, pues sería una insensatez. Aparte que ni siquiera suena bien, hay que trabajarlos un poco, comprimirlos, son grabaciones en bruto. Y por último, otra cosa que os quería un poco enseñar es, bueno, por ejemplo, todo esto que grabamos termina en nuestra librería. Nuestra librería al final es una composición de cosas que hemos comprado, de cosas que hemos salido a grabar y demás. Entonces, otra de las cosas que son francamente estimulantes hacer es salir a grabar ambientes. Ambientes es una cosa tremendamente agradecida. Entonces, es mucho más relajado que grabar coches o grabar armas. A ver. Bien. Y por ejemplo, es grabar ambientes. Grabar ambientes es esto. Entonces tú te vas a un sitio con tus micros, con tu tal, y entonces plantas ahí los micros, lo pones y te pones a grabar y a escuchar, ¿vale? Entonces normalmente, a diferencia de esto, son grabaciones que tratas de hacer muy largas. Hacemos grabaciones de 10 minutos, 15 minutos, ¿por qué? Para no tener que editar. Estamos haciendo una secuencia y no quieres tener que lupear. Nosotros no lupeamos, intentamos no lupear nunca, ¿vale? Entonces tienes ambientes extensos. Entonces, por ejemplo, pues esto es un lago en Suiza en el que llegas allí y bueno, pues plantas los micrófonos
y dejas grabando y te quedas ahí pues pensando en tus cosas y escuchando. Normalmente, ¿qué es lo que pensáis que escucháis en un entorno así? Ajá, qué bonito. Sí, genial. Eso es lo que tú crees que vas a escuchar cuando pones los micros. Tú ves esto y ves el pato y ves el lago, las montañas, todo, y pones los micros, pones los cascos, ¿y qué pensáis que se oye? Toda la autopista que viene por aquí, todos los aviones que pasan, toda la contaminación de una fábrica que hay allí, en fin. La contaminación acústica es algo que nos está destruyendo. O sea, cuando sales a grabar ambientes es cuando te das cuenta de lo mal que estamos. Tú te vas y dices, voy a grabar pájaros, me voy a ir al bosque y entonces andas 10 kilómetros a un sitio que lo ves ahí todo perfecto como este y plantas los micros. Tú crees que estás oyendo pájaros. Te pones los micros, pones los cascos y oyes pájaros, sí, y todos los aviones, todo. Entonces, da igual que te separes una carretera de fondo, los micrófonos ultrasensibles y entonces, por ejemplo, este micrófono está apuntando ahí, pues mira, hay una carretera y se oyen los coches pasar. Se oyen los coches. Yo tengo esta grabación, por ejemplo, la tenemos aquí, que sería, a ver, esto sería el lago, pero es que aquí no va a tener suficiente... A ver... Patos, que aquí no se oye muy bien, pero todo el cuerpo de graves, ahí está todo el tráfico. Luego lo filtras, lo tratas de limpiar. ¿Qué más se oye? Gente gritando y hablando todo el rato sin parar. Eso oyes. Quieres oír el pato, quieres oír el viento. Oyes el cortacésped, oyes una avioneta. Entonces, ¿qué pasa? En un entorno así, está pasando puede ser 10 minutos. Por lo tanto, hay que ir con tiempo. Y no está de más estudiarse cuáles son las rutas de aviones, que ahora mismo es... Bien, ¿qué más? Y ya terminando, pero esto que es como muy recomendable, que es la grabación de ambientes. A ver, aquí, lago, río, por ejemplo, a ver... Este lugar maravilloso, ¿no? Que es súper chulo aquí, ¿vale? Con su río, con su puente y tal. Y este, por ejemplo, como está un poquito más cubierto por la propia así, montaña y por tal, pues está bastante bien en cuanto a contaminación acústica, no está tan... ¿Veis? Fijaros, luego te das cuenta también de la naturaleza de los sonidos. Ese es un lugar y no partéis de esta zona tan sorprendida, ¿no? Pues suena así. Es muy interesante el... Bien, ¿y qué más? Pues luego aquí unos cencerros. Esta es nuestra aplicación, este es nuestro gestor de librerías. Nos permite cargar fotos de... Entonces esto es un prado con las vacas y tal. Bueno, tiene su gracia. ¿Ves? Que son ahí esas vacas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros metemos este sonido, tenemos tal, es multicanal y hacemos una etiquetado de los sonidos donde ponemos todo para que luego nuestros buscadores, cuando estamos buscando cencerros, vacas y tal, pues nos aparezca. ¿Vale? Entonces, y ya por último, y terminando lo que es esta charla, comentaros para animaros un poco a que salgáis a grabar. Como habéis visto, utilizamos equipo, esto que habéis visto, quitando estas grabaciones, que eso sí que es solo salir a grabar, son equipos caros, porque son equipos profesionales, son los que utilizamos para trabajar, pero no quita que vosotros podéis salir a grabar con otro tipo de grabadores, digamos, de manejo, digamos, más sencillo y más económicos, que son los grabadores handheld. Aquí en ESNE hay uno que pedimos y este, por ejemplo, es mi grabador personal. Entonces, al igual que hacéis fotos y hacemos fotos, ahora ya con nuestros móviles, antes con las cámaras y tal, yo hago mis fotos de sonido con esto. Entonces, esto es un grabador personal handheld, se llama handheld porque se coge con la mano, con sus dos microfonitos, y yo lo llevo siempre conmigo. Entonces, cuando estoy escuchando algo interesante, cojo y me pongo a grabar, ¿vale? Tiene muy buena resolución, no es una resolución idéntica a los micrófonos esos que habéis visto, que son de alta resolución y dan muchísima calidad, pero esto da una calidad bastante chula y con esto se hacen videojuegos perfectamente o te haces tu peli y demás. Entonces, tú grabas con tu cacharrito, también los micrófonos son sensibles y para que no os pase eso que habéis visto, tiene también su propio antiviento, ¿vale? Muy mono, muy cuco, y lo que hace es que no se nos estropean las tomas, ¿vale?
Y con esto grabo, luego yo me voy de vacaciones y lo llevo. De estos hay un montón ahora de distintas calidades, pero están medianamente razonables. Yo te diría entre los 180 a los 600, por ejemplo. Una gama muy amplia, muy amplia. Los hay más pequeñitos porque hay muchos que son como más para grabación de voz y unos mejores que otros. Hay uno que hay aquí en ESNE que es el Zoom H4n, que está muy muy bien, permite enchufar micros también y la verdad es que está fantástico para grabar. Insisto, no te va a dar la misma calidad que los otros, pero es que estamos hablando que un solo micrófono de esos que usamos, si usamos 8, cuesta 1.000 euros sin antiviento, por ejemplo. O sea, es otra cosa. Pero esto está fantástico, yo esto lo utilizo para luego muchas cosas. Hay veces que con esto te metes en el metro y vas a grabar algo y estás grabando así como si estuvieras escuchando tu música. Con lo otro vas con una artillería así colgada que tú vas por la calle y te van mirando como diciendo ¿dónde va este? Entonces, pues, entonces empiezas a oír ¡ah, está grabando! Y así, con esto no, con eso no te pasa, pues estar como más así, ¿no? Pero bueno, ya os digo, interesante para salir a grabar. Y bueno, y creo que deberíamos terminar por aquí. No sé si tenéis alguna duda, seguro que muchas, pero bueno, si hay algo en concreto que queráis comentar. ¿Alguna duda, algo en concreto que hemos visto? ¿No? Sí. Que no sea Pro Tools. Sí, hay muchos y no está nada mal. A ver, desde un GarageBand que ya te permite trastear y hacerte tus cositas y cargar, puedes grabar en este grabador y volcarlo ahí y trastear. Yo siempre digo, por ejemplo, Audacity, que es una cosa muy, muy interesante, que es muy fea a la vista, tampoco es que sea súper intuitiva, es muy desagradable a la vista, pero permite hacer unas cosas francamente impresionantes. Audacity es freeware. ¿Qué más? Luego está el de Adobe Audition, que por aquí también está bastante bien. Está el Cubase, hay muchos. Nuendo es muy, muy poderoso. Y luego, pues bueno, Pro Tools lo que tienes que es muy fácil de utilizar, es bastante intuitivo, pero efectivamente pues es de pago. Hay un Pro Tools free, creo, que tiene como 4 pistas. Lo único que si quieres hacer algo ya un poquito así, un poco interesante, necesitas un poquito más digamos, de recursos y eso te obligan a pagar una licencia. Pero ya os digo, hay otros que puedes funcionar muy, muy bien. Lo importante es que te permitan cargar imagen para poder un poco sincronizar sonidos, digamos. Yo creo que no. No sé si en las últimas versiones te deja. Yo creo que no. Pero te permite componer esto que hemos hecho de la puerta, pues puedes componer tus sonidos, procesarlos y demás. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, pues nada, agradeceros que hayáis venido. Espero que os haya parecido un poco interesante o un poco introductorio para ver las herramientas que podéis usar en vuestras creaciones o si no sois vosotros mismamente, cuando tengáis a alguien de sonido ya sabéis por dónde le podéis recomendar, dirigir o saber un poco por lo menos las herramientas o la capacidad que hay de hacer cosas bastante chulas. Así que nada, pues bueno, mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Sí. Uy.